Continuamos con esta segunda parte de las generalidades de las metodologías de desarrollo rápidas. El submódulo aplica la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones con programación orientada a eventos. Las ventajas que tenemos del desarrollo rápido de aplicaciones DRA o RAD, dependiendo de si lo decimos en inglés o en español, son las siguientes. La velocidad. Con el desarrollo rápido de aplicaciones es muy probable que los proyectos se terminen en tiempo y el cliente quede satisfecho con los resultados cuando se le está haciendo la entrega de este software. Como tenemos una muy grande velocidad de programación porque vamos haciendo entregables pequeños, es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de control escolar que va a tener un módulo para inscripción de alumnos, un módulo para cobro de cuotas voluntarias, un módulo para registrar calificaciones y asistencias, otro módulo que va a ser para imprimir boletas y listas de asistencia. Bueno, pues voy entregándole a mi cliente por partes. En la metodología tradicional, pues yo le entregaría todos los módulos terminados, pero a lo mejor me voy a tardar, no sé, 6 meses. Sin embargo, con la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones, yo le puedo entregar a lo mejor en un mes el módulo de inscripción de alumnos. Entonces, por eso el cliente pues queda más satisfecho y además él constantemente está revisando los errores o las entregas. Ahora, el costo. Con el desarrollo rápido de aplicaciones, los desarrolladores crean los sistemas más exactos que requiere el cliente. Y por lo tanto, pues el costo es mucho menor. Es decir, como estamos en constante contacto con el cliente, le vamos a entregar únicamente lo que él pidió y nada más. No vamos a entregar funcionalidades adicionales. Y en general, desde el desarrollo se realiza un nivel de abstracción mayor, se tiene una visibilidad temprana, como comentábamos, como le vamos haciendo entregables, y él está viendo el desarrollo, está viendo resultados nuestro cliente, pues tenemos una visibilidad temprana. Y en general, se tiene menos codificación manual, posiblemente menos fallas. Aquí, ojo, posiblemente, como tenemos poca recolección de requisitos o determinación de requisitos, posiblemente menor costo. Los ciclos de desarrollo son mucho más pequeños porque comentábamos que son modulares y tiene mayor probabilidad de dejar a gusto al cliente, ya que se pueden generar con mayor facilidad y rapidez aplicaciones prototipos con una interfaz de usuario vistosa, es decir, nuestras pantallas, y lista para que el cliente lo empiece a usar. Es su uso prematuro. Antes de que tenga todas las funcionalidades o funcione correctamente, bueno, pues nuestro cliente ya puede empezar a hacer las pruebas, a usarle, ya puede empezar, por decirlo de algún modo, el producto. Y con una diferencia de entrega abismal a software desarrollado con otros modelos de desarrollo enfocados a la robustez del sistema, es decir, entregarlos al final. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? En cuanto a la escala, se complican las prácticas cuando se expanden más allá de un solo equipo o requieren de comunicación entre equipos. Como decíamos, las metodologías tradicionales pues son propias para equipos muy grandes y que no estén en el mismo lugar. Compromiso. El ciclo frecuente de prototipos RAD requiere que los desarrolladores y clientes se comprometan a reuniones frecuentes, que al principio pueden parecer consumir ciclos innecesarios para ambas partes. Aquí tenemos que tener un cliente que tenga el tiempo para estar haciendo las constantes reuniones y las retroalimentaciones junto con el equipo de desarrollo. El enfoque de interfaz en esta metodología pues se motiva a los desarrolladores a encontrar la solución perfecta para el cliente. El cliente juzga la calidad de la solución, es decir, del software en su interacción, y a menudo
todo con lo que interactúa es una fachada, es decir, como estamos hablando de prototipos. Bueno, y como consecuencia, algunos desarrolladores se enfocan menos en las prácticas back-end para acelerar el desarrollo del prototipo y enfocados en el front-end. Ahora, el front-end o ¿a qué se refiere? Pues el front-end es lo que va a ver el usuario, los botones, el menú, las pantallas, con lo que va a interactuar prácticamente el usuario. El back-end es todo el soporte que lleva detrás, que no ve el cliente, por ejemplo, las bases de datos, el lenguaje que se va a utilizar, etc. Y en general, de las desventajas del desarrollo rápido de aplicaciones, pues el progreso es mucho más difícil de medir. Precisamente porque yo tengo muchas iteraciones, es decir, realizo el software, lo analizo, hago una retroalimentación y tengo que volver a corregir o agregar funcionalidades o errores. Bueno, el riesgo de revertirse a las prácticas sin control de antaño, ese es bastante alto. Y más fallas por síndrome de codificar a la bestia. Cuando hablamos de la incertidumbre en proyectos de software, pues sobre todo en estas metodologías, pues estamos hablando de que a lo mejor los requisitos que recolectamos pueden estar equivocados o incompletos. La arquitectura escogida puede ser insuficiente e ineficiente. Las pruebas se realizan sobre requisitos inciertos, confusos, no bien clarificados. El soporte técnico de las pruebas puede ser insuficiente o inadecuado. El código puede contener errores o fallas y las plantillas y especificaciones no son confiables al 100%. Y por lo tanto la incertidumbre solo se reduce cuando el usuario usa la aplicación de manera efectiva, es decir, el software lo utiliza de manera efectiva. Retroalimentación. Y en estas metodologías comentábamos que una de sus características de las metodologías ágiles es acostumbrarse a los cambios. Está basada prácticamente en la retroalimentación y los cambios continuos. Por eso se llaman metodologías ágiles, porque decíamos por su capacidad de adaptación. Y hay que estar preparados para acoger cambios frecuentes. Y rapidez para realizar los cambios a partir de las retroalimentaciones de los usuarios. Se presentan con metodologías leves enfocadas al software funcional en vez de formalismos y la documentación extensa. Estas metodologías tienen lo que se llama el manifiesto ágil, que fue realizado en el año 2001 y uno de los autores es Ken Weber y Jeff Sutherland. Ken Beck y Ron Jeffries son los desarrolladores de prácticas como Scrum. Este grupo de programadores, estos equipos de desarrollo, pues desarrollaban en lo que nosotros conocemos como las metodologías robustas y tradicionales. Se hacía, llegó dado momento que en los proyectos muy grandes se hacían tan complejos, había tantos cambios que no se podían controlar, sino, como comentábamos, hasta el final del desarrollo, que una vez se reunieron y dijeron que pues iban a dejar atrás todos estos conocimientos y crearon estas metodologías llamadas ágiles. De historia no vamos a platicar mucho, bueno, porque no es el fin es que aprendamos al final del curso a aplicar estas metodologías, pero dentro del manifiesto ágil creado en 2001 por Ken Schweber, tenemos 4 pilares de este manifiesto ágil, que son individuos e iteraciones por encima de procesos y herramientas, software funcionando por encima de documentación extensa, colaboración con el cliente por encima de negociación contractual o contratos y respuesta ante el cambio antes que seguir un plan.
La primera, que son individuos e iteraciones por encima de procesos y herramientas, nos está diciendo que se tiene que dar mucho más importancia a las personas y sus interacciones, es decir, al tratar frente a frente con las personas. Se habla de acortar la distancia, sugiere mucho que estemos interactuando frente a frente, tanto como en el equipo de desarrollo como los clientes. Se tiene que motivar a las personas y al equipo, herramientas y tener herramientas que faciliten la colaboración. Primero, vivir la agilidad con herramientas manuales y posteriormente con herramientas tecnológicas. Entonces, esto no implica que la importancia que le da a los individuos e iteraciones por encima de procesos y herramientas no implica que los procesos y las herramientas sean menos importantes. También son importantes, pero siempre es mejor interactuar, siempre es mejor el trato de persona a persona. Ahora, el segundo, que es el software funcionando por encima de la documentación extensa, es de las características que comentábamos de estas metodologías ágiles. Los indicadores más importantes para un cliente cuando tú le vas a entregar un software es si funciona o no funciona. Ahora, la tangibilidad en los entregables, ¿a qué se refiere? Que por eso se hace en pequeños proyectos o de manera modular. Yo voy a entregar, por ejemplo, comentábamos de un sistema de control escolar, puedo entregarle primero la parte que realiza o el software que realiza la inscripción de los alumnos en septiembre, por decir algo, para que haga la inscripción. En agosto yo le puedo ya estar entregando la parte de ese sistema de control escolar que realice el cobro de las inscripciones. A lo mejor para el primer parcial, agosto, septiembre, en octubre, pues yo ya le estoy entregando el sistema de registro de calificaciones y asistencias para que ya pueda realizar, los docentes ya puedan realizar la captura. A eso se le llama la tangibilidad de los entregables. Y al mismo tiempo, como mi cliente está viendo el avance, yo le estoy entregando prototipos, él los está usando y él me va a indicar qué cosas de ese prototipo sí sirven y cuáles no. Yo hago la siguiente modificación, hago una retroalimentación en base a las observaciones de mi cliente, vuelvo a corregir o le vuelvo a agregar nuevas funcionalidades, nuevos elementos que no tenía. Y por lo tanto, es el feedback temprano. El feedback no es otra cosa que la retroalimentación. Y solo se van a documentar las cosas relevantes, lo realmente importante que me vaya a servir para el desarrollo de mi. Después tenemos lo que es la colaboración con el cliente por encima de las negociaciones contractuales o los contratos. Uno de los mitos en la programación tradicional es precisamente que el cliente no sabe lo que quiere y la gente de desarrollo es lenta y no cuida la calidad. Entonces, estos mitos que tenemos con esa metodología tradicional se echan abajo con las metodologías ágiles, como pues con la constante colaboración con el cliente, el acercarse a él, que él vea el desarrollo, que él lo maneje y que él nos esté dando las constantes retroalimentaciones. También enfatiza mucho la colaboración antes que la negociación. Dicen que más vale un buen arreglo que un mal pleito, y a eso se refiere esta parte. Conversaciones frecuentes entre el equipo y el cliente. Resulta mucho cuando el cliente es colaborativo o tiene el tiempo para interactuar con el equipo. Y negociación antes que acuerdos y promesas. La respuesta ante el cambio antes que seguir un plan. Hablábamos que actualmente se vive un mundo denominado VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es pues la modernidad. El empirismo y las iteraciones de trabajo son básicas en este tipo de metodología. Hay cosas que no dominamos y a eso se refiere en el aprendizaje empírico, que se basa en el aprender sobre la experiencia, y las iteraciones son muy importantes. Por eso las iteraciones de trabajo. Yo voy a hacer un software, pero tal vez no vaya a quedar cuando pase yo todas las fases, es decir, ya lo
levanté requerimientos, hice el análisis, hice el diseño, programé, ya hice un prototipo y lo probé. Bueno, se lo doy al cliente. Si el cliente no queda contento, hago una segunda iteración, vuelvo a corregir lo que él me dice y vuelvo las veces que sean necesarias. Bueno, aunque de preferencia no tienen que ser muchas iteraciones, pero en eso se basa, en hacer las correcciones sobre la marcha. Ahora, ajustarlos a los cambios, incluso estando cerca de terminar, y por eso, en eso, esa es una de sus fortalezas. Como yo estoy entregando pequeñas secciones de software, pues me es más fácil hacer los cambios, aunque ya casi esté terminado el programa. Y no vamos a seguir un plan ciegamente. Este plan se puede cambiar de acuerdo a los problemas o a las características propios de este sistema o de las condiciones que rodean a este sistema que estamos desarrollando. Las fases en general del desarrollo rápido de aplicaciones son el modelo de gestión, modelo de datos, modelado de procesos, generación de aplicaciones y prueba de entrega de aplicaciones. Son 5. El modelo de gestión se refiere a que el flujo de información entre las funciones de gestión se modela de forma que responda a las siguientes preguntas. ¿Qué información conduce el proceso de gestión? ¿Qué información se genera? ¿Quién la genera? ¿A dónde va la información? ¿Y quién la procesó? En el modelo de datos, el flujo de información definido como parte de la fase del modelado de gestión se refina como un conjunto de objetos de datos necesarios para apoyar la empresa. Se definen las características, llamadas atributos, de cada uno de los objetos y las relaciones entre esos objetos. En el modelado de procesos, los objetos de datos definidos en la fase de modelado de datos quedan transformados para lograr el flujo de información necesario para implementar una función de gestión. Y las descripciones del proceso se crean para añadir, modificar, suprimir o recuperar un objeto de datos. Es la comunicación entre los objetos. En la generación de aplicaciones, el desarrollo rápido de aplicaciones asume la utilización de técnicas de cuarta generación. En lugar de crear software con lenguajes de programación de tercera generación, el desarrollo rápido de aplicaciones trabaja para volver a utilizar componentes de programas ya existentes, en el caso de que sea posible, o a crear componentes reutilizables en el caso de que sea necesario. En todos los casos se utilizan herramientas automáticas para facilitar la construcción del software, como son las herramientas Case, que es software asistido por computadora, como Rational, Edrow Max, Case Studio, Argo UML, Star UML, Erwin, DIA. O los IDE, los ambientes integrados de desarrollo, como Visual Studio, Dreamweaver, NetBeans, Eclipse, MyEclipse, MyPower, y bueno, otras más herramientas que no mencionamos en este momento. Y por último, las pruebas de entrega de aplicaciones, pues se refieren a que el proceso de desarrollo finaliza realizando pruebas de calidad del software diseñado con la herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones. Posteriormente se realiza la implementación de la aplicación, aunque como en el proceso de desarrollo rápido de aplicaciones se enfatiza la reutilización, ya se han comprobado muchos de los componentes de los programas en cada una de las iteraciones y en las pruebas que realiza nuestro cliente. Esto reduce el tiempo de pruebas, sin embargo se deben probar todos los componentes nuevos y se deben ejercitar todas las interfaces a fondo. Y por último, pues les dejamos un glosario de lo que es front-end, back-end, iteración y feedback, que ya lo habíamos mencionado, que feedback es retroalimentación y front-end es la parte de diseño que pueden ver las personas. Decíamos que, por ejemplo, los menús desplegables, las ventanas, los botones, los colores, los elementos gráficos,
las animaciones, etcétera. Y el back-end es todo lo que se refiere al código que el usuario o que los usuarios no tienen acceso. Por ejemplo, la codificación, los servidores, las bases de datos, etcétera. Y bueno, iteración ya sabemos que es repetir varias veces. Bueno, dejamos hasta acá este tema y continuamos en el siguiente video. Gracias por su atención.